Este video es como resultado de la investigación que realicé en torno al arte en Popotillo. Acompáñenme a verlo. ¿Es el arte en Popotillo? Solamente lo he visto. La verdad no. El arte en Popotillo no, la verdad, realmente no. Me imagino que es con popotes, ¿no? Unas figuras. ¿Para ti qué representa o qué representaría? Pues nuestras tradiciones, ¿no? Algo de nuestros antepasados. Pues yo creo que cualquier figura puedes hacer, siempre y cuando tengas la destreza. Ay, pues no tengo idea. Mejor me gustaría que me lo explicaras tú para no cometer algún error, no sé. Ok, el arte en Popotillo es una artesanía con popotes o pasto seco en el cual se va plasmando y se van creando imágenes. Ah. El arte en Popotillo se originó al mismo tiempo que el arte plumario. El popotillo es una técnica prehispánica para elaborar este arte. La traducción actual del náhuatl para referirse al arte en popotillo es Yolopopotli. Por la fonética se llega a creer que el popotillo está compuesto por popotes o pajillas de plástico, pero no es así, es planta de mijo. El arte en popotillo se trata de crear imágenes donde se colocan fibras naturales y teñidas sobre un diseño o en ocasiones se va plasmando sin alguna plantilla previa. La imaginación para lograr estos diseños de igual manera es válida, ya que se puede contar una historia, plasmar un paisaje e incluso se logran realizar retratos. El popotillo se adhiere a una base donde se trabajará el arte, utilizando la cera de Campeche como pegamento, el cual es producida por las abejas sin aguijón, haciéndose de una consistencia suave. Las abejas la usan para recubrir el panal cuando hay crías y para dar estructura de la colmena. La cera se produce en la selva maya, también ayuda a curar heridas y quemaduras, siendo un cicatrizante natural. En la época prehispánica se utilizó como moneda de cambio. Posteriormente a la conquista, los comerciantes españoles, los piratas y corsarios ingleses sacaban la cera de Campeche por los puertos de Sisal, Yucatán y de Campeche, siendo ahí donde proviene su nombre. Actualmente es un artículo de uso común y se exporta a España. La cera de Campeche conserva su carácter adhesivo para trabajos manuales. Un ejemplo de ello es el Volkswagen forrado de Shakira llamado Bochol, actualmente ubicado en el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, MAP. El popotillo proviene de la planta de cambray, también conocida como mijo, la cual crece en las montañas del Valle de México, en las faldas del volcán Popocatépetl, el Nevado de Toluca y en el Cerro del Ajusco. De igual manera, se puede encontrar en el estado de Hidalgo. Actualmente es utilizada para la fabricación de escobas, escobetillas y otros utensilios para el hogar. Para tener popotillo de diversos colores, se tiñen con anilina vegetal. Por ejemplo, en un caso de metal grande, se pone a hervir agua. Seguido de esto, se incorpora la anilina y el popotillo natural. Con un palo se va moviendo o mezclando estos ingredientes. Poco a poco veremos cómo se está pigmentando el popotillo.
Cuando esté totalmente teñido, se retira del agua y se le echa una bandejada de agua fría para quitar el exceso de la pintura. El agua que sobre se vuelve a reutilizar para nuevamente teñir más popotillo. Posteriormente a esto, se deja a secar en el sol. Lo que hacemos es agarrar uno y vemos que ya no se despinta. Entonces es como vemos nosotros que nuestro popotillo ya ha quedado pintado, y para poderle quitar un poco el exceso que tenga de pintura, o ver si es que realmente ya no se va a despintar, es enjuagándolo, lavándolo nuevamente con agua. Y se cae todo el exceso de pintura, y el agua sale blanca de nuevo, y el agua pues la reutilizamos para que sigamos aquí pintando, podamos meter otro poco de popotillo. Es por eso que también les comentábamos, tenemos que hacer el pelado, porque acá se pintó la cascarita, pero no pintó el popotillo. Pero eso también nos sirve para dar la demostración con la gente que nos visita, cómo es que tenemos que quitarle el popotillo, la cascarita al popotillo. Para la elaboración de una pieza, el artesano debe de recubrir con cera de Campeche el artículo a trabajar. El popotillo se va cortando y pegando con la uña del dedo índice. Al terminar la imagen que se elaboró, se recubre con barniz transparente como sellador y finalmente se corta con un exacto la pieza y estará listo para colocarlo en cualquier lugar deseado. El popotillo se entenderá que tiene una variedad de técnicas de aplicación para su creación, es decir, el artesano puede colocar el popotillo en fragmentos cortos, popotillo cortado con la uña del dedo índice, o fragmentos largos, colocar toda la tira del popotillo. Debido a la poca información que existe sobre el contexto histórico del popotillo, no me consta que haya una posibilidad de que museos como el Museo Nacional del Arte Munal no tenga un archivo que abarque más información acerca del popotillo, a pesar de tener en su resguardo diversos cuadros de popotillo. No se especifica de qué época pertenecen. He estado investigando con personas que ejercen el arte del popotillo para obtener la información adecuada para esta investigación, siendo una práctica que se ha transmitido de manera generacional. Para poder dar respuesta a esta pregunta, les mencionaré en términos generales lo que es patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio tangible e intangible, y cuál es el papel de la UNESCO y la Secretaría de Turismo. El patrimonio, para muchos, puede tener un mayor significado y podemos sacar un sinfín de conceptos. Sin embargo, el patrimonio cultural es una gran variedad en tradiciones que son transmitidos de forma generacional. Estos son resguardados por las leyes que las avalan de manera tangible e intangible, con significado de una comunidad o sociedad. Conforme a los autores Oriola, Tavares y Novela, definen que el patrimonio tiene un carácter social participativo y dinámico, que contiene un significado para la sociedad y constituye una formación de diversas culturas. Antes de saber qué es un patrimonio cultural, se debe entender qué es cultura. De acuerdo con el autor E.B. Taylor, define que la cultura o la civilización es del todo complejo. Se incluye conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades que adquirió el hombre como miembro de una sociedad. Podemos entender que Taylor mantiene en totalidad las características a la cultura, dando como resultado un concepto entendible. Sabiendo todo esto, podemos entender que patrimonio cultural es una sustentabilidad y pilar económico para el país. Puede ser un bien heredado y no generacional, es decir, que el patrimonio cultural no le pertenece a una sola persona, sino al conjunto de personas que están interesadas en la difusión del conocimiento, en la conservación de los bienes que dejaron los antepasados y mantener el concepto original de los vestigios.
los ejemplos es como el Día de Muertos, siendo declarado un patrimonio intangible. Miles celebran el Día de los difuntos en esta fecha en que familiares acuden a los cementerios a visitar a sus seres queridos ya fallecidos. Pero en México, como le hemos estado informando esta mañana, existe una tradición que viene desde tiempos prehispánicos y que la UNESCO la nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este ritual de origen prehispánico es de México para el mundo. En 2010 la UNESCO lo nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 2008, la UNESCO lo incluyó en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Existen dos tipos de patrimonios. Primero, el patrimonio cultural tangible. Es aquel que contiene las expresiones físicas de la cultura. Los objetos pueden ser estudiados de diferentes puntos de vista: arqueológico, histórico, artístico, etnográfico y religioso, donde den por evidencia su origen artesanal. Segundo, el patrimonio intangible. Es el conjunto de elementos sin sustancia física o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, popular o indígena que se les concede un valor excepcional. Se transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva. El popotillo es clasificado como una forma de expresión oral y de recreación colectiva donde las actividades concretas hacen manifestación la creatividad de la comunidad o del artesano, que pone en práctica el conocimiento oral que se le transmitió. Para esta investigación acerca del arte en popotillo, podemos definir el patrimonio artístico e histórico, que es la encargada de clasificar las pinturas, esculturas o producciones artísticas que hablen de otras épocas. Incluso las piezas que nos sirven para evocar, recordar y explicar otros momentos de nuestra historia, como los audios, películas u objetos de uso diario. Pese a esto, la planta de cambray o mijo está dentro de esta categoría, ya que a la planta, como tal, no se le da una conservación cultural, sino al producto final del artesano. El papel de la UNESCO y la Secretaría de Turismo, Sectur, son esenciales, ya que la UNESCO se encarga de proteger a los patrimonios ya declarados ante la institución. UNESCO, cuyo objetivo es plantear medidas de salvaguarda de aquellas prácticas y manifestaciones culturales como las fiestas, la música, las danzas, la comida, etc., que cobran sentido y significado en la cosmovisión e identidades culturales. Mientras que la Secretaría de Turismo Sectur es la encargada de darle difusión al extranjero, es decir, promover el turismo para el país y así la economía sea estable, los patrimonios tengan un presupuesto para su protección, sustento y mantenimiento. Una acción sin precedentes que se diseñó en conjunto con los sectores público y privado como parte de la Política Nacional Turística. Para el popotillo, llegará un punto de que si no es protegido, será reemplazado por las nuevas tecnologías y el artesano por la maquinaria. ¿Aún así creemos que el popotillo no debe de ser protegido? Lo debe de ser. Como se mencionó, es una práctica poco común en nuestro país y puede estar en peligro de desaparecer y solo puede quedar en el recuerdo de aquellos que lo han ejercido. Existe una estrategia de Sectur que consiste en el fortalecimiento y desarrollo de los mercados. Esto para promocionar el apoyo y desarrollo a la comercialización de productos competitivos, donde se diseñan programas de mercadotecnia, productos actuales de una alta calidad y accesibles para los nuevos segmentos del mercado. Ello configurará el siglo del turismo y serán las naciones que mejor conserven su medio ambiente y su identidad histórica las que participen de manera plena en la derrama económica del turismo en el futuro. Los distintos significados que el turismo propone al propio turista y los efectos verificables que provoca en las sociedades anfitrionas hacen que... Aunque el popotillo no es un mercado que tenga una mayor competitividad, existen artesanos que no les agrada la competencia. Aún sabiendo que el popotillo no tiene un espacio en el sector turístico y aumenta las probabilidades de que este arte se pierda conforme avanza el tiempo, debido a la apropiación cultural de este grupo de personas. Sectur tiene el programa de los pueblos mágicos, donde se revalora a un conjunto de poblaciones del país,
Actualmente, este programa cuenta con 132 pueblos mágicos declarados. Hago esta mención ya que en el municipio de Cholula, Puebla, es donde realicé mi entrevista con el artesano y recolector de Popotillo, Fernando Torres, de Artesanía en Popotillo Fátima, de quien hablaré más adelante. Siendo que este sector turístico es atractivo principalmente por las iglesias y su zona arqueológica, pero la mayor parte de la población ignora que hay vendedores de artesanías dedicados al arte en Popotillo. Al principio comunicarme con más artesanos que se dedicaran al arte en Popotillo fue complicado, ya que solo conozco a mi madre, quien me enseñó a trabajar esta artesanía. Me propuse a buscar videos y páginas web para contactar a más artesanos que pudieran brindarme una entrevista y conocer más sobre el contexto y proceso del Popotillo. Afortunadamente, pude entablar 2 entrevistas fuera de mi círculo social. La primera fue con el artesano de origen poblano, Fernando Torres, de Artesanía en Popotillo Fátima, y la segunda con la artesana Soledad Palacios, de Arte en Popotillo Sol, la cual radica en Chimalhuacán, Estado de México. Las 2 entrevistas aportaron un amplio panorama acerca de esta artesanía. Asimismo, realicé una entrevista a mi madre sobre su experiencia con el arte del Popotillo, y para finalizar, hablaré de mi aprendizaje en esta artesanía. Hola, mi nombre es Brenda Solano y tengo la edad de 24 años. Actualmente radico en Tecámac, Estado de México. Hola compañeros, estamos aquí en Cholula, Puebla, con Fernando Torres, un artesano, el cual a través de generación en generación ha podido prevalecer lo que es el arte de Popotillo. Hola amigos, estamos aquí en Chimalhuacán, Estado de México, con la señora Soledad, la cual es una artesana que se dedica a lo que es el arte en Popotillo, y tendremos una breve entrevista con ella. Hola compañeros, esta ocasión estamos en Tecámac, Estado de México, y bueno, ya conocimos alrededor de lo que es Cholula, cómo se trabaja ahí el Popotillo, también en Chimalhuacán, y esta ocasión vamos a tener esta pequeña entrevista con mi mamá, que es la persona que me enseñó a trabajar este arte. Bueno, yo lo conocí a través de mi abuelito, es una artesanía que tenemos de generación y yo soy la 4ª generación que lo sigue realizando. Ya tenemos más de 12, 13 años haciendo esta artesanía. Bueno, pues viene de familia, de hace muchos años, cuando yo era pues niña, conocí a una familia dedicada al arte y como yo llevaba una relación pues de amistad con ellos, me enseñaron porque me llamó la atención, me gustó y me enseñaron. Hasta la fecha hacemos equipo. Sí, cuando ellos tienen un pedido grande, me hablan y me dicen, ¿nos ayudas? Nos ayudamos. Si yo llego a tener un pedido grande, ellos me ayudan. Entonces seguimos teniendo una relación de amistad y ahora las muchachas nos decimos primas de la amistad tan grande que tenemos. Pues ya tengo más de 40 años trabajando. Cuando mi hija, la mayor, que ahorita tiene 30 años, decidimos meterla a un kinder que quedaba pues como a 1 hora de distancia y era mucho ir y venir con ella, o esperarla. Entonces lo que hice fue buscar un lugar donde yo aprendiera alguna técnica y encontré un centro femenil donde es un centro donde nada más capacitan a mujeres, les dan herramientas para poder hacer trabajos, manualidades para venderlas. Yo lo aprendí en el 93 y ha sido conmigo muy noble porque en algún momento he hecho cuadros y me han dado para mantener a mi familia. El arte en Popotillo lo conocí a través de mi madre, que ella a su vez lo conoció en una tipo casa de cultura. Entonces hace un par de meses nos enseñó a hacer esta técnica.
Al principio no he tenido dificultad para poder conseguir estos productos, ya que el popotillo mi mamá ya lo tenía. Me regaló un poco para poder trabajarlo y posteriormente he tenido dificultad de conseguir lo que es el popotillo natural para poderlo teñir y tener más gama de colores. Sí, ya actualmente ya nos cuesta un poco más de trabajo poderlo pues irlo a recolectar, ya no es tan fácil de recolectarlo. Mi madre me enseñó este oficio. Un día llegó y me dijo que si yo quería aprender a realizar esta artesanía. Posteriormente fue más para tratar de controlar lo que es mi ansiedad y afortunadamente agarré la técnica de una manera muy rápida. Mi abuelito y mi papá. Fue con amor, paciencia y mucha dedicación. Mucha tranquilidad y sentimiento, pues es la pasión que hacemos en nuestro trabajo. No, pues te produce mucha paz, te da tranquilidad, te relaja y a mí me apasiona, me gusta mucho. Luego en las tardes que me pongo a trabajar, se me va el tiempo. Me dan las 2, 3 de la mañana y estoy trabajando como, o sea, ni sueño me da. Sí, es muy relajante. Tranquilidad. En psicología casi todo es proyectivo, podemos ir viendo su estado de ánimo según los colores que estén ocupando. No es artesanal precisamente por eso, porque cada pieza, aunque sea el mismo diseño, cada quien lo va a realizar de una manera muy personal. Y cuando yo digo que se manejan emociones es que no es lo mismo, no me va a entregar una pieza una persona que está alegre, que está contenta, que está relajada, a alguien que trae un estrés o que trae algo que le incomoda. Lo podemos ver como en el color, aquí es de cuenta que cuando tú estás contenta como que tus piezas las quieres ver de colores brillantes, alegres y te pones a escoger el popotillo y lo empiezas a trabajar a lo mejor las puras puntas y la gente que viene deprimida o que viene con problemas un poquito complicados, como que su trabajo se ve muy oscuro porque toman todo en general, no tienen a lo mejor esa dedicación de separar los tonos y como que tener más empeño, más tratar de que conjuguen esos colores, vaya. Me produce tranquilidad y como ya había mencionado antes, me ayuda a mi ansiedad. No, en forma individual y a veces cuando son los talleres en forma grupal. De las dos maneras. En grupo es muy satisfactorio porque te das cuenta que cada quien tiene su manera, cada quien tiene su técnica. Yo algunos trabajos de mis compañeras que me han gustado mucho tengo sus copias, o sea, cuando el trabajo ya está terminado, o hay veces les llegas a pedir o a copiarles técnicas. Yo en lo personal empecé a trabajar mucho con lo que son los cromos y iba mucho al tema de lo azteca, las príncipes aztecas y todo lo que era azteca. Eso a mí me abrió la puerta, tuve la dicha de conocer una maestra. Y esta maestra le gustó tanto mi trabajo que básicamente yo tuve trabajo para un año. Cada mes tenía que entregar un cuadro y este cuadro era cambiado por efectivo o algún aparato electrónico. Y este producto llegaba a ir a un familiar que estaba en Canadá. Actualmente trabajo la artesanía individual, pero al momento de que yo requiera una plantilla, ahí sí tengo quien me apoye. De igual manera, en la cuestión del conseguir los marcos, tengo un proveedor en ese aspecto y para poder cortar la figura, porque es algo complicado, también tengo quien me ayude. Sí, bueno, actualmente doy clases en Casa de Cultura de aquí de Chimalhuacán y pues sí he tenido alumnas y han aprendido bien y les gusta mucho. Quedan muy contentas.
Los talleres los impartimos cuando la gente se ve interesada, entonces es cuando hacemos el taller, ya sea en las casas particulares o en algún punto que ellos escojan. En las casas de cultura no hemos tenido la suerte de poder tener la gente necesaria para hacer el taller. Sí, porque hay gente que les dimos el taller y actualmente ellos hacen sus piezas para regalar y nos compran el material, o hay incluso ocasiones que ellos nos piden nuestra ayuda para realizar alguna pieza. No, desafortunadamente de otros estados todavía no han venido a tomar talleres, han sido por medio de local, exactamente. Pues ya actualmente ya la vemos más favorable porque ya hay más gente que empieza a familiarizarse con esta artesanía que es el popotillo. No se ha dado la oportunidad, ahorita estamos en pandemia, entonces no se ha podido dar como tal la oportunidad. Mi hermana y mi pareja lo realizan también, pero de las tres soy yo quien más lo pone a práctica. Sí, nosotros lo comercializamos personalmente porque no tenemos algún intermediario más que en algunas tiendas de acá del estado que es Artesanías de Puebla. Es ahí donde a veces nos permiten poner nuestros productos a la venta. Nosotros lo comercializamos en lo que es la zona arqueológica de acá de Cholula y mi papá lo comercializa en lo que es la iglesia de Santa María Tonantzintla. Actualmente ya es un poco más difícil vender la artesanía. A veces muchos piensan que es por lo caro, pero si vieran el tiempo que se lleva uno en elaborarlo y en la pieza, pues yo creo que es el costo que se hace, ¿no? Sí nos cuesta un poco de trabajo porque pues, a veces la gente no tenemos esa cultura de la artesanía como tal, ¿no? Pues actualmente ya tengo un cliente en Puerto Vallarta, nada más que ahorita por pandemia pues no ha habido pedido, no hay turismo, se ha estado deteniendo. Pero igual en dos tiendas artesanales, ahí se promocionan mis productos. Y aquí también en el museo de aquí de Chimalhuacán, también ahí tengo productos y se van vendiendo. Y por medio de la página de Facebook también. Pues no es muy fácil aquí en México, casi desgraciadamente el mexicano no valora, pero el extranjero sí. De hecho, yo sí he tenido la fortuna de mandar productos a Bolivia, a Filadelfia y a varios estados de la República, y más en donde es turismo, como Puerto Vallarta, pues hay turismo. Bueno, ahorita, como comenté al principio, estoy estudiando la carrera de Derecho y en los momentos que tengo regularmente llego a hacer algún presente, luego les llego a regalar alguna de estas piezas. Y anteriormente en diciembre, que se tiene que empezar a trabajar meses antes para poder hacer lo que son calendarios o tarjetas. Desafortunadamente con la tecnología vinieron a suplantar las tarjetas electrónicas por vía internet. Entonces realmente este trabajo se puede vender solamente en, no sé, en casas de cultura o en centros culturales o las pirámides o todos esos lados donde llega gente extranjera, porque desafortunadamente es quien valora más nuestro trabajo. Entonces, como tal un mercado, yo lo que hago es hacer las piezas y las embolso básicamente, y las que quieran las obtienen en el momento. No los hago por pedido porque entonces pues se me quedarían, yo creo, algunas, pero hasta el momento he corrido con la suerte que son muy pocas las que se me quedan. Sí, actualmente he tenido la fortuna de mandar mis piezas a Italia, a Estados Unidos y a Oaxaca, vía internet. De hecho, la tecnología me ha ayudado bastante a poder darle difusión a estas piezas. No es nada fácil. La gente cree que por el grado de dificultad, porque algunos dicen, no, pues sí, se ve que es fácil como lo haces, ¿no? Luego te anda regateando el precio. Pero hay otros que sí valoran realmente esta parte de lo minucioso que tienes que estar pegando cada popotillo en cada parte.
es poco valorado. Admirado es muy admirado, porque el sentarte o un trabajo, por pequeño que sea, se lleva un tiempo y una dedicación. Es muy admirado, pero poco consumido. A veces es mucho por el precio o no le dan el valor que, por ejemplo, nosotros como artesanos le damos. Sí, es un poco admirado. Bueno, sí siento que es poco admirado, pero igual también es dependiendo de la gente que nos visita. Porque la gente pues, local a veces no le llama la atención en nuestro trabajo. Y llega otra gente de fueras y les llama más la atención nuestro trabajo. Pero pues, actualmente sí, ya vamos viendo que hay más gente de aquí local del estado de México que les va gustando nuestro trabajo. Pues poco admirado aquí en México, pero en el extranjero sí es más admirado. Yo creo que sí, porque ya son piezas que ya no son muy comunes verlas. Cada vez se encuentran menos y ya cuando las llegan uno a encontrar, pues a veces al artesano se las pagan muy económicas, muy baratas, y en las piezas en donde están las venden, pues las cuatruplican, ¿no? Entonces es ahí donde a veces es preferible, aunque nos cueste un poco más de trabajo, contactar al artesano, al productor, porque el beneficio es totalmente para nosotros, ¿no? Y claro, hay tiendas locales que sí nos apoyan en esa venta y sí nos dan lo que nosotros pedimos, ¿no? Que es muy bonito eso, que una tienda te acepte el precio que tú les manejas y ellos a lo mejor no obtienen como otras piezas, pero es lo bonito, que nos apoyan como artesanos. Sí, pues porque viene de los aztecas, viene desde el arte plumario. Fue inspirado en el arte plumario. Entonces, si ya lo trabajaban los mexicas, los aztecas, para decoración de sus templos, pues ellos también usaban mucho para decoración, pues es rescatar ese patrimonio que viene de nuestros ancestros. Sí, desafortunadamente, como son muy pocas las familias que lo realizan, o hay veces hay quien sí lo sabe y lo conoce pero no lo quiere compartir, entonces nada más es esa persona que lo hace y no lo comparte, entonces ahí se empieza a perder de alguna manera. Aún no es considerado como un patrimonio tangible. Lamentablemente la UNESCO no lo conoce, o tal vez por parte de los artesanos no hemos dado bastante difusión para que sea conocido y sea aceptado como un patrimonio. Pues siento que sí, ya está. Bueno, yo tengo entendido que aquí en el Popocatépetl ya hay un área protegida en donde están cuidando el popotillo. Ya no se puede cosechar a diestra y siniestra como antes, porque sí lo están cuidando, porque sí se está escaseando también. Ahorita está este material, está, digamos, liso, pero antes daba la tierra un material que parecía seda, brillaba, y ya no lo hay, ya no lo da la tierra. Y ese material daba más vida, más, entonces, pues sí sé que sí hay un área protegida ya. No creo que existan leyes para que la protejan, pero sí sería fantástico que pudiera haberlas, porque en principio hay veces entre los mismos que la llegan a realizar existe una pelea de competencia. Entonces yo creo que sí tendría que haber una ley para que pudiera el artesano mexicano, quien lo realiza, pudiera tener mayor proyección y tener seguridad de que esta artesanía se quede aquí en México, que sea valorada y que sea reconocida a nivel mundial, pero desde aquí. Porque desafortunadamente hay veces la gente se lleva tu técnica y, como les digo, hay veces los extranjeros valoran más
se la llevan y la están ellos explotando, y realmente yo creo que la artesanía es esa parte de tu pueblo que puedas darla a conocer y que aparte pueda ser patrimonio y que sea economía para la gente de México. Sí, debe de haber leyes de las cuales la protejan, sin embargo también a los artesanos, como lo que puede ser derechos de autor, y también para poderle dar una difusión correcta. Sí, tanto nacionales como extranjeros. Pues lo clásico de acá, nosotros ponemos en la venta, en mi caso lo más económico que tengo es un imán o un separador de libros, salen en 80 pesos y a veces la gente piensa que es muy caro y nos dicen, no, pues lo menos es de que no le imprimimos, o sea, no le quitamos un popotillo para que le demos menos. Entonces, pues ese es sí, nos han regateado tanto de aquí como del extranjero. No, los turistas no. Y a veces hay personas que sí, ay, sí, ¿por qué tan caro? No le puede bajar tantito y así, pero lo que es el turista no. Y muchas personas, o sea, yo he dado piezas y a veces me dan 20 pesos más. Es que está muy barato. Ah, le digo, ¿en serio? Y gracias, ¿no? Son personas que valoran. He tenido la fortuna de que quien la ha valorado, quien me la ha comprado, es gente como maestros, como gente contadores, gente que tiene contacto con gente que sabe de arte o que sabe de valorar, vaya, estas piezas, y que para ellos el estar regateando una pieza es un poco digno de esa persona, porque al final de cuentas inviertes tiempo, inviertes economía, inviertes mucho en estas piezas. No, en ferias culturales, pues, sí hemos participado. Sí, porque nos ha invitado lo que es Artesanías de Puebla, cuando estuvo, híjole, no me acuerdo su nombre, de la licenciada Angélica, no recuerdo su nombre, pero sí, ella fue una persona que nos apoyaba mucho en eventos. Nos llevaba a casas de cultura o a ferias, por ejemplo, la última que se hizo en el estado de acá de Puebla, en la Feria de Puebla, que es muy conocida también, nos permitieron espacios sin costo alguno para poder exhibir nuestros trabajos, y también ahí es donde se dan a conocer pues, las artesanías que están escondidas, ¿no? Porque yo también sabía de compañeros que hacían ciertas piezas y ahora los veo uno y dicen, no, también lo mío, ahí va. Sí, pero sí hemos participado en eventos. Todas las ferias son buenas para los artesanos. ¿Por qué? Porque damos a conocer nuestros trabajos. Y en segunda, porque pues recibimos al vender nuestras piezas, pues obtenemos nuestro ingreso hacia nuestras familias para adquirir material, para todo lo que se requiere en los hogares. Sí he participado, pero no con esto. He participado con lo que viene siendo pirografía, y la verdad es de que en ese ámbito de pirografía, sobre madera, pues ha sido proyectado gracias a las escuelas. Esta escuela nada más lo que hacía era mostrarnos, enseñarnos, y se hacían eventos donde se mostraba el trabajo para que se animara a otras personas a hacerlo. Y era la única manera. Hay veces se hacía entre las mismas escuelas, y el mejor trabajo que se viera es el que iba representando a la escuela, pero no fuera de las escuelas. Lamentablemente no, ya que es de tener bastante presupuesto para poner, aunque sea una mesita, tu material y lo que quieras vender. Por eso mismo no he podido radicar en algún evento cultural de esa magnitud, como alguna convención o demás. Porque pues hay cosas que se deben de cubrir, desde seguridad o inclusive el pedacito que te den. Pero a veces sí es muy elevado esta parte de cuánto te están pidiendo para un pedacito pequeñito. Entonces es muy curiosa la situación que se vive para poder entrar ya sea a una convención o a una feria. El trabajo de campo es difícil,
ya que el arte en Popotillo no es una artesanía que todos practiquen y que además conozcan. Como se ha estado mencionando, el arte se ha mantenido en resguardo con el conocimiento oral de los artesanos. Ya en el aspecto legal es donde el artesano desconoce totalmente las leyes en las que se pueden enfrentar. La artesana Soledad tiene un gran catálogo en su arte en Popotillo. Me causa un poco de asombro saber que tiene un escudo nacional como parte de su inventario de Popotillo. ¿Esto no causaría un conflicto legal con los símbolos patrios? Se sabe que para usar los símbolos patrios se debe pedir una autorización, ya que están protegidos ante la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Esto quiere decir que el sector gubernamental es libre de usar los símbolos patrios sin autorización previa. Sin embargo, las personas físicas o aquellos que se dedican a comercializar los símbolos patrios deben tener una autorización de la SEGOV. En el caso de reproducir un símbolo patrio en la técnica de Popotillo, se cumple con contribuir el respeto, culto y difusión, ya que no existe una reproducción en masa como la reproducción de banderas, escudos y otro tipo de productos que estén relacionados con los símbolos patrios. Otro caso diferente es del artesano Fernando Torres. Me comentó que tuvo un problema en relación con los derechos de autor en una pieza que realizó hace un par de años. Yo hace mucho tiempo, cuando empecé a adentrarme en esto, hice lo que fue el derecho de autor, pero resulta que cuando quise hacer como que una demanda con unas personas que estaban fabricando mis piezas, me dijeron que pues no se podía, porque con el simple hecho de que cambiaran el color del maguey, automáticamente se perdía ese derecho de autor. Entonces en la artesanía, pues como hay diferentes gamas de colores y cada quien tiene sus sentimientos y cada quien va a plasmar ciertas cosas, entonces pues prácticamente lo que yo hice en ese momento y el dinero que se pagó, pues prácticamente no funcionó. Sí. Aquí pudo haber estado de su lado la Ley Federal de Derechos de Autor. En dicha ley muestra que el artesano Fernando, de haber registrado esa pieza de Popotillo ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, el plagio no hubiera procedido, ya que el INDAUTOR los hubiera invitado a presentar una solución de un acuerdo conciliatorio. Este acuerdo procede con una iniciativa en escrito y debe ser presentado el comprobante de pago de derechos de autor. Cabe aclarar que Fernando mencionó que realizó el pago de un abogado, y este a su vez realizaría el trámite de derechos de autor, situación que nunca resolvió, el cual el instituto se encargaría de resolver la situación y multar a quien está violando la ley de derechos de autor. Desgraciadamente, el artesano Fernando no pudo solucionar esta situación, por lo tanto, no decidió proceder legalmente. Escucha. Otra ley que considero importante es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Aplicando esta ley, debemos respetar la traducción correcta de las palabras del español a náhuatl. Por ejemplo, en otros medios encontré que en náhuatl, arte en Popotillo, su traducción es Yolopopotli. Sin embargo, no es así. El artesano Fernando, siendo asesorado por un nahuatlante, me indicó que la traducción correcta de arte en Popotillo es Matlachihualme Popotzi. Aquí sabemos que la traducción puede ser distorsionada dependiendo del área de donde uno se encuentre. La distribución del arte en Popotillo es muy escasa, ya que se tiene que buscar los medios en la que se facilite este trabajo. Sin embargo, la comercialización popular, Internet, ha hecho que el arte en Popotillo se dé a conocer por sí sola. Me refiero a que la mayor parte de la publicidad es gracias a las pocas personas que conocen y han comprado un artículo hecho de Popotillo. Algunas que lo han adquirido son nacionales y su mayor comprador son las personas que viven en el extranjero y al menos han visitado México una vez en su vida. En consecuente, explicaré las 4 leyes que iniciaron esta investigación con la finalidad de rescate, preservación o conservación del bien que estoy abarcando. Con mayor relevancia, mencionaré el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que expresa su utilidad pública, investigación, protección, conservación, restauración y recuperación
de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. Este artículo menciona sobre la conservación de monumentos históricos y artísticos, por lo que lo usaré para que el arte en Popotillo sea preservado bajo esta ley y permita que se ejerza una expresión e importancia pública de las instituciones gubernamentales y de la ciudadanía mexicana. Por lo tanto, es aquí donde entra el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que tiene como obligación de conservar y promover las culturas, el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y se debe conservar su autonomía como artesanos. Tienen como derecho que su conocimiento sea preservado para futuras generaciones. La siguiente ley es la de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México, que habla sobre los productos artesanales que son producidos por personas con previo conocimiento, con ayuda de herramientas manuales o medios mecánicos. Siempre habrá una contribución manual directa de la persona que siga siendo el componente importante del producto acabado. En pocas palabras, es una producción directa entre el artesano, la materia principal, hablamos del popotillo, y el producto final. De igual manera, explica la salvaguarda de saberes y conocimientos tradicionales de los pueblos, barrios y comunidades. Por otra parte, la mayor importancia es la protección y resguardo de las plantas, minerales, semillas y otros recursos vinculados a la conformidad con la legislación aplicable. En el caso del mijo o popotillo, tiene que ser conservado, ya que son muy pocos lugares en la que crece o florece esta planta. Por lo tanto, existen artesanos que desean plantar el mijo en lugares ajenos a su crecimiento común. Es decir, la reforestación de mijo lejos de las faldas de los volcanes o lugares fríos en donde crecieron naturalmente. Este debe de tener una autorización para no alterar el hábitat natural de la planta, sin dañar el medio ambiente y no volverla una planta invasora o plaga. En la Ley General de Cultura y Derechos Culturales señala que se tiene por ley establecer un mecanismo de acceso y participación de las personas y comunidades que expresen o manifiesten su cultura. Además de promover y respetar el conocimiento de la cultura, en el país se debe de manifestar este derecho de cultura. Ante lo mencionado, las manifestaciones culturales deben estar apegadas a esta ley, ya que los elementos principales son materiales e inmateriales y fomentan la práctica y conocimientos que identifican a los grupos, pueblos y comunidades que forman esta nación. También está ligado a la política cultural del Estado, que promueve la cooperación de todos aquellos que promuevan las actividades culturales, el conocimiento y el desarrollo de los pueblos indígenas del país, dando por entendido que se debe a través de las órdenes del gobierno que se fomenta el respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales. Hay que comprender que el proceso de una artesanía como bien cultural no es tan fácil como se cree. Esto debe pasar por un proceso legal, además de que el gobierno salvaguarda el bien que busca proteger. Es decir, se crean leyes que respalden este bien cultural, además de que el bien o patrimonio debe ser difundido por aquellas personas que lo conozcan, ya sea de manera oral o tangible, a través de representaciones, cuadros, separadores, adornos del hogar, etc. Que el artesano lo haya elaborado a mano sin la intervención de maquinaria. No se necesita una comercialización de gran alcance para que el popotillo sobreviva como tradición tangible. Solo se necesita de una tradición oral para que las personas nacionales y extranjeras sepan de este arte. Las nuevas generaciones se han encargado de distribuir y dar a conocer el popotillo, ya que ellos saben manejar un gran número de usuarios de las redes sociales y estos a su vez conocerán y transmitirán el mensaje a otros. Las leyes que se aplicaron en esta investigación ayuda a que entendamos el procedimiento de un patrimonio o bien cultural, del cual se merece el reconocimiento nacional e internacional. La ciudadanía mexicana debe de conocer más sobre sus artesanías y sus artesanos, de los cuales los tienen como estereotipos de la imagen hippie americano y el uso de sustancias nocivas para la salud. Esto es una falsa imagen creada por las películas y series de televisión. El artesano es una persona que se encarga y se preocupa por el conocimiento de su artesanía y su origen, asimismo de su difusión.
Durante las entrevistas se realizó una pregunta en especial. ¿Qué opinan sobre los productos o copias de China? Bueno, en mi caso, gracias a Dios, y todavía no hemos visto eso de que la piratería, ¿no? En primera, yo creo que también es por el material, y en segunda también por la destreza que uno va mostrando en ciertas piezas, ¿no? Entonces, pues no, todavía no tenemos piratería con nosotros. Bueno, lo que es la artesanía en Popotillo todavía no la tenemos. No, hasta ahorita no creo, pero también no creo que no estemos expensos a que pasen. Afortunadamente no he visto que en el Popotillo ya haya chinos que lo realicen. De por sí eso sería muy extraño verlo, porque pues siento que esta artesanía es meramente nacional, aquí de México, y espero y eso no pase, que los chinos se atrevan a poder replicar este arte que hacemos los mexicanos. Es por ello, por lo que quiero que entiendan que el consumo nacional y la fomentación del producto artesanal ayuda a nuestros artesanos. Sé que no soy economista, pero sé que al consumir productos mexicanos ayuda a fomentar la economía de una región de mi país. La artesanía en Popotillo es un arte que se está recuperando poco a poco por aquellas personas que alguna vez lo conocieron por terceros. Se han encargado de distribuir el arte en Popotillo de diferentes formas, ya sea por la venta de productos, talleres o exposiciones que, pese a ser parte del gobierno, este último puede perjudicar al artesano o ser ayudado por el Estado. Bueno, lo que yo podría decirles a los jóvenes, a los estudiantes, pues es que eso, que conozcan, que se adentren a cualquier tipo de artesanías, ¿no? Yo a veces lo pongo, a lo mejor suena duro, pero somos una especie en extinción los artesanos. ¿Por qué? Porque a veces a muchos no nos da para poder seguir viviendo, seguir afrontando los gastos en nuestros hogares, y dejamos eso. Entonces es también por eso que, al menos en nuestra parte, tratamos de dar talleres a los niños, a la gente, para que así al menos ellos sepan qué conlleva hacer una artesanía. A lo mejor no se van a dedicar a ello, pero sí que sepan el tiempo, la elaboración, el proceso que conlleva hacer una pieza de artesanía, ¿no? Entonces, y qué más agradable es cuando se acercan estudiantes, porque lo transmiten, es más fácil que ellos lo transmitan tanto en sus redes sociales, que ahora es completamente eso, las redes sociales, entre sus amigos, y luego si vienen personas o estudiantes de otros países y ellos tienen ya ese conocimiento de qué se puede elaborar de algún artesano, su taller o algún punto de venta del taller, entonces ellos mismos los llevan, y es ahí donde también a nosotros nos conviene, nos apoyan muchísimo, porque se da a conocer más la artesanía, ya sea el Popotillo o alguna otra artesanía.